Eu sou enamorado da igreja. Eu sou um pastor que el Señor ha prestado a las misiones y en todas las partes donde el Señor me da la oportunidad de pregar el evangelio, de compartir con pastores, con misionarios, con iglesia, siempre veo as missões desde una perspectiva da igreja. Minha pergunta mais importante es en qué manera nós, como iglesia, podemos responder a las demandas de la palabra. Cómo a iglesia puede ser más y más como Cristo, más y más como Cristo soñó la iglesia. Y uno de los capítulos más importantes, posiblemente el segundo capítulo más importante del libro dos Atos de los Apóstoles, es el capítulo 8 que quiero invitar a abrir en las sus Biblias. Atos capítulo 8 es el segundo clímax en el desarrollo de la iglesia en el libro de los Hechos. Es un pasaje que nos ayuda a nosotros de una manera muy especial para poder entender más acerca de la iglesia. Más particularmente el capítulo 8 nos ayuda a entender a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia cuál es nuestra responsabilidad más importante. Yo acredito que este capítulo constituye el segundo clímax en el libro de Atos de los Apóstoles. El primer clímax es el capítulo 2, donde el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. En aquel momento, el Espíritu Santo pone sus sellos sobre la iglesia y los discípulos lo entienden claramente. Desde aquel momento, en capítulo 2 del Atos de los Apóstoles, ellos comienzan a caminar en dirección hacia lo último de la tierra. Mas toma un poco de tiempo para ellos de poder entender con claridad que la iglesia es peregrina por naturaleza. Que la iglesia nació a viajar. Que la iglesia es una iglesia que debe de estar en constante movimiento hasta los últimos de la tierra. Cuando llegamos al capítulo 8, podemos leer en los primeros versículos que los cristianos de Jerusalén son empujados para salir en dirección a todas sus partes. Ellos van huyendo, mas a medida que huyen, ellos pregan la palabra de Jesucristo. En el capítulo 8, versículo 4, nosotros podemos leer con claridad lo que dice: los que habían sido dispersos pregaban la palabra por donde quiera que fuesen. Cuando nosotros leemos, vemos una calidad de cristianos muy diferente de lo que nosotros somos. Si fuera nuestro caso y nosotros estuviéramos siendo perseguidos como en aquella ocasión, seguramente nosotros trataríamos de salvar nuestras vidas. Mas ellos intentan pregar el evangelio. Es muy importante para nosotros reconocer que en este capítulo 8, en un solo capítulo, nosotros vemos una conexión de 3 historias muy importantes. La primera historia tiene que ver con la evangelización en Samaria. La segunda historia tiene que ver con la evangelización de Etiopía. Y la tercera historia tiene que ver con la evangelización del resto de Judea. Así que este capítulo es muy importante para nosotros como iglesia. Debemos voltar a este capítulo vez tras vez para tratar de seguir enriqueciendo nuestra comprensión de lo que la iglesia es, lo que la iglesia hace y particularmente en qué manera la iglesia puede medir su suceso. En la segunda parte de este capítulo, que comienza en el versículo 26, comienza una historia maravillosa. Para mí es mi parte favorita de este capítulo. Comienza diciendo: un ángel del Señor dice a Felipe: va para el sur, para estrada deserta que desce de Jerusalén a Gaza. Él se levantó y partió. Cuando leemos esta parte,
necesitamos entender la importancia de lo que aquí está sucediendo. Felipe es el pregador más famoso de toda la región. Las personas vienen de diferentes lugares para oír lo que él está pregando, para ver las obras maravillosas que Dios está haciendo alrededor de Felipe, a manera como el Espíritu Santo está confirmando el mensaje. Las personas viajan de diferentes lugares para ver la manera como la iglesia está creciendo explosivamente en Samaria. Mas de un momento a otro, de una noche al siguiente día, un ángel del Señor dice a Felipe: levántate y va para Osul. Cuando vemos, Dios está llamando a Felipe en el clímax de su ministerio, en su momento de mayor suceso como pregador del evangelio. Dios está abençoando su vida, abençoando a iglesia, está abençoando la tarea que él está desempeñando, mas Dios viene y llama a Felipe y dice para él: levanta y ven a Osul. Y él se levantó y fue. ¿Crees que estamos entendiendo bien o voy más divagar? ¿Está bien? Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque si él hubiera recibido aquella palabra con seguridad, él hubiera tenido muchas excusas que dar al Señor. Señor, por favor, dame 5 años más y yo estoy listo para ir para Osul. Señor, mira, tengo un anciano, tengo un diácono, hay un misionario que está listo para salir. ¿Por qué no lo envías a él en lugar mío? Mas yo tengo que pregar no próximo domingo en la iglesia. La respuesta de Felipe es que se levantó y se fue. Porque toda esta parte del capítulo 8 nos enseña una gran lección: que todos los cristianos vivimos con un pie levantado, listos para salir en dirección donde el Espíritu Santo está direccionando nuestras vidas para pregar el Evangelio de Jesucristo. Esa es la naturaleza de cada uno de nosotros como cristianos. Esa es la naturaleza de la iglesia. Esa es la realidad de nuestra vida. Cuando leemos, hay 3 lecciones que nosotros vemos en este pasaje. La primera lección la vemos en estos versículos que acabo de leer. Y la lección es que los cristianos viven como pie levantada, lista para salir de su zona de comodidad a dirigirse para buscar al pecador donde el pecador está. Y esto es lo que fala este pasaje. Porque nosotros vemos en primer lugar que Felipe, en el mayor suceso de su ministerio, es llamado para bajar do púlpito de una gran congregación para ir a buscar a una sola persona. Mas no una persona cualquiera. Como seguimos leyendo, él va a buscar a un etíope, mas no solamente a un etíope, mas a un etíope eunuco. Cuando vemos esto, es muy extraño y muy profundo para nosotros de comprender. Porque el Señor está llamando a la persona más importante de aquel momento para ir a buscar a una persona que era eunuco y que de acuerdo a la ley era excluido de la comunidad de los judíos. Si este eunuco hubiese llegado al templo de Jerusalén, no le hubieran permitido entrar. Si él hubiera llegado a tocar a puerta de una sinagoga, ellos le hubieran expulsado, porque era un eunuco. Mas Dios fala al pregador más importante para caminar en dirección del desierto
para ir y buscar al pecador donde o pecador está. La iglesia debe evitar esa confusión. Felipe nos da con clareza un mayor entendimiento de la iglesia. La iglesia debe evitar a confusão de acreditar que o suceso presente significa permanecer aquí y seguir cultivando nuestro suceso. Mas lo que significa es que es el momento de comenzar a moverse en dirección de los no alcanzados. Cuando vemos esto, vemos con claridad una respuesta a la misma palabra de Jesucristo, cuando Él dijo que tenía más valor una oveja perdida que 99 que ya estaban alcanzados. Felipe recibió la misma instrucción que los discípulos reciben en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Cuando nosotros comparamos los dos versos, nos damos cuenta que el ángel utilizó exactamente las mismas palabras, el mismo contenido, para recordar a Felipe que la palabra de la gran comisión continuaba vigente y que ellos apenas habían avanzado hasta Samaria, mas tenían que seguir avanzando hasta los confines de la tierra. Esa es la primera lección que este pasaje nos enseña. Los cristianos viven con un pie levantado, listos para avanzar en dirección al lugar donde el Espíritu Santo está dirigiéndolos para hablar el Evangelio a los perdidos. Cuando nosotros continuamos viendo este pasaje, nos damos cuenta que la iglesia debe estar en constante movimiento. Muchas veces nosotros perdemos la comprensión de que la iglesia es una iglesia peregrina. Muchas veces cuando la iglesia comienza a crecer, cuando la iglesia comienza a desarrollarse, cuando finalmente ya tenemos un lugar donde reunirnos, creemos que ese es nuestro destino. Mas este pasaje nos muestra que ese es el inicio de una nueva jornada. Porque debemos de recordar una lección muy importante que este pasaje nos recuerda. Que la iglesia de Jesucristo no tiene una puerta de entrada. La iglesia de Jesucristo solo tiene una puerta, y es una puerta de salida. Porque la iglesia existe para preparar a todos sus miembros para salir, no para ficar en el mismo lugar. Nosotros estamos llamados a estar con el pie levantado, listos para salir en dirección a los perdidos. Cuando seguimos leyendo el pasaje, algo que llama poderosamente mi atención en este capítulo es la actividad del Espíritu Santo. Hasta este momento, el Espíritu Santo ha estado un poco callado. Dice callado, ¿no es? Calado. Ha estado un poco calado, ¿no es? No fala cuando la iglesia está creciendo. No encuentra la necesidad de falar a la iglesia o en medio de la iglesia cuando hay este grande avivamiento en Samaria. Mas fala Felipe para lembrarle que la iglesia existe para ir a buscar a los perdidos donde los perdidos están. La segunda lección que nosotros leemos en este pasaje es que los cristianos viven con un pie levantado, listos para pregar el evangelio en cualquier oportunidad que Dios está abriendo para ellos. Y esto es lo que sucede aquí. Me encanta, me gusta mucho, porque en el versículo 29 dice, el Espíritu dice a Felipe: aproxímase de ese carruaje y acompáñeme. Es muy importante. Felipe va caminando, mas ve un carruaje lá
y el Espíritu Santo fala para él y dice: corre, corre, apresúrate, no lo dejes escapar. Allí va un perdido que usted tiene que aprovechar a oportunidad de falar el evangelio. Felipe, con el pie levantado, comienza a correr y aproxímase a aquel carruaje, y entonces pone atención a lo que está diciendo. Mas el Espíritu Santo está trabajando ainda con el eunuco allí en el carro, porque ha direccionado su corazón para abrir el rollo de Isaías. Esta escena es muy interesante, porque este hombre es muy importante. Es el encargado de todos los tesoros de la reina de Etiopía. Así que él tiene los recursos para comprar un rollo de Isaías. Y él comienza a leer el rollo de Isaías. En aquel preciso instante, cuando Felipe aproxímase por la guía del Espíritu Santo, él está leyendo el rollo de Isaías. Y Felipe pregunta: ¿vos entiende lo que lee? Y él responde como nosotros recordamos: ¿cómo puedo entender si alguien no me explica? Aquel es el momento importante que muchas veces nosotros esquecemos. Los cristianos tenemos que estar como pie levantado, listos para pregar evangelio en la primera oportunidad. Él tiene que afinar su oído para escuchar qué es lo que él está leyendo, para construir un puente que pueda conectar a Felipe con el eunuco y que abra la puerta del carruaje para que él pueda entrar y explicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas oportunidades como esta nosotros hemos perdido? ¿Cuántas veces el Espíritu ha direccionado nuestra vida perto de una persona que necesita la pregación del evangelio y nosotros fechamos nuestra boca? Nosotros tomamos la decisión de no hablar el evangelio. Los cristianos necesitamos lembrar que vivimos con el pie levantado, listos para pregar el evangelio en la primera oportunidad. El etíope invita a Felipe a subir al carruaje y sentado ahí explica lo que está leyendo. Y dice: eunuco estaba leyendo esta pasaje en la escritura: él fue levantado como oveja para o matadouro y como cordeiro mudo diante os tosquiadores. Él não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Um pasaje muito importante. Isaías capítulo 53. Mas lo que pasa en este momento es otra lembranza para nosotros, otro recordatorio para nosotros. Porque la palabra dice que Felipe, en este momento, tomando este pasaje, dice que Felipe, comenzando de este pasaje, explicó el evangelio de Jesucristo. Muy obrigado, hermano. Muy obrigado. La palabra dice que Felipe, tomando esta escritura, un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del profeta Isaías, de este pasaje, él construye una presentación clara del Evangelio de Jesucristo que llega al corazón de un etíope eunuco muy poderoso, pero que necesita y está buscando a Dios. Otro recordatorio para nosotros: debemos estudiar la Biblia,
Debemos leer la Biblia. Debemos atesorar la Biblia en nuestro corazón para estar preparados para que de cualquier pasaje de la Escritura nosotros podamos construir un mensaje del Evangelio. Así que nosotros nos damos cuenta que Felipe va a buscar al pecador donde el pecador está. Hace un esfuerzo para construir un puente de comunicación entre él y el pecador y predica claramente el Evangelio. El Espíritu continúa actuando y toca el corazón del eunuco de tal manera que cuando él vio agua en aquel lugar, dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde que todo lo que tiene que hacer es confesar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Filo de Dios, y él le hace una confesión. Así que todo lo que nosotros tenemos que hacer es estar con el pie levantado, listos para pregar el Evangelio en cualquier oportunidad, y el Espíritu Santo hará el resto. El Espíritu Santo podrá, como en esta oportunidad, llenar esos espacios vacíos de conocimiento necesario para que aquella persona pueda entender el mensaje del Evangelio. Mas hay una tercera lección muy importante en este pasaje. Porque si seguimos leyendo, el final de la escena es maravilloso. Porque termina diciendo aquí: cuando saíran da agua, o Espíritu do Señor arrebató Felipe repentinamente, o eunuco não viu mais e cheio da alegria, seguiu seu caminho. Muito especial. Felipe bautiza al eunuco. El eunuco sale, todos aquellos que están con él comienzan a darle abrazos, ainda que está mojado. Mas cuando él los torna, Felipe desapareció. Mas la Biblia dice que él no comenzó a buscar a Felipe. Todo lo que la Biblia dice es que él ficó lleno de alegría. Lleno de alegría. Y me ha llenado mi corazón de alegría, porque solo bastó que el eunuco diera una vuelta más al rollo de Isaías. ¿Lembran? Él estaba leyendo el capítulo 53. Cuando él dio una vuelta al rollo de Isaías que estaba leyendo, él llegó al capítulo 56. Y él pudo leer esta palabra que es tan importante en este capítulo. Cuando él llegó al capítulo 56, él se llenó de alegría cuando leyó a partir del versículo 3. Que ningún extranjero que se disponga a unirse al Señor venga a decir: ¿es cierto que el Señor me excluirá de su pueblo? Y escuchen, que ningún eunuco que se queje no paso de una árvore seca, pues así dice el Señor: a los eunucos que guardaren os meus sábados, que escolhieren o que me agrada, o que se apegaran a mi alianza, a ellos daré dentro de mi templo y dentro de sus muros un memorial y un nombre mejor que filos y filas. ¿No es para llorar? ¿No toca seu corazón cuando usted se da cuenta que hace muchísimos años el profeta escribió la historia de este eunuco y el final de aquella escena? El eunuco recibió a Jesucristo,
mas él tornóse con el pie levantado para continuar pregando el evangelio y llevó la evangelización a un nuevo continente. Llevó la evangelización a África y la evangelización llegó a Etiopía. Mas ¿qué pasó con Felipe? Bueno, lembramos que al principio del capítulo 8, Felipe está pregando en Samaria. Ahora viene aquí, predica a un hombre que lleva el evangelio para Etiopía. Mas la historia no ha terminado, porque continuamos leyendo y al final dice, Felipe, porém, apareceu en Azoto. E indo para Cesarea, pregaba o evangelio en todas las ciudades pelas cuales pasaba. Felipe de pronto apareció y pregunta, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál hubiera sido nuestra pregunta? Mira, pregunta hubiera sido, ¿cuál es el camino de vuelta a Samaria? Porque tengo que pregar o domingo en la iglesia. Mas la pregunta de Felipe fue, ¿en dónde estoy? En Azoto. ¿Conocen el evangelio de Jesucristo? No. Entonces, él entendió que aquel era su lugar. Porque la tercera lección que nosotros entendemos es que los cristianos viven con el pie levantado, listos para seguir adelante, para complementar, para completar el evangelio de Jesucristo ate los confines de la tierra. Él comenzó a pregar el evangelio en Azoto. Y si ustedes miran un mapa, verán que él caminó por todas las ciudades hasta Cesarea. Y eran todas las ciudades de Samaria que ainda no habían oído el evangelio de Jesucristo. Así que en un solo capítulo, nosotros vemos la historia de la evangelización en Samaria, la evangelización en el resto de Judea y la evangelización hasta los últimos de la tierra. Una gran lembranza, que la iglesia no existe para escoger solo algunos de ellos para que vayan y el resto ficar tranquilos en el lugar. Recuerde, la iglesia no tiene una puerta de salida. La iglesia tiene solo una puerta y no tiene una puerta de entrada, mas la iglesia solo tiene una puerta y esta es una puerta de salida. Porque en primer lugar, los cristianos viven con el pie levantado, listos para caminar en dirección donde el Espíritu Santo está direccionándolos. Los cristianos viven con el pie levantado, listos para pregar el evangelio en la primera oportunidad que el Espíritu Santo abre para ellos. Y los cristianos viven con el pie levantado, listos para continuar avanzando hasta con los confines de la tierra para cumplir las últimas palabras de Jesucristo. Que ellos fueran testigos hasta lo último de la tierra. Es muy interesante. Dos cosas que terminan siendo a conclusión de este pasaje. La primera cosa es que si ustedes revisan todo el evangelio de Atos de los Apóstoles, solamente a Felipe llámase de evangelista. Él es el único en todo el libro de los Hechos que se le da este nombre, evangelista. Porque Dios lo usó a él como un ejemplo para lembrar que nosotros como cristianos vivimos con el pie levantado, listos para pregar el evangelio la primera oportunidad. Mas la segunda es que allá por el año 1643, los primeros misionarios católicos llegaron a la Etiopía. Y en la primera carta que los misionarios enviaron a Roma para compartir de su experiencia, les dijeron, nunca estuvimos en un lugar como este. Cuando se prega el evangelio o se alaba al Señor en una iglesia, ustedes pueden oír, falar o evangelio y
louvar al Señor en muchas iglesias alrededor. Y ellos dijeron, esta iglesia continúa desarrollándose y funcionando como a iglesia apostólica. Ahora nosotros entendemos la importancia de que el Espíritu Santo tomara a Felipe en la cúspide de su suceso y lo enviara al desierto por una sola persona que era extranjero y etíope, porque era necesario que el Evangelio continuara hasta lo último de la tierra. La iglesia no está dividida entre los que van y los que envían, porque todos, absolutamente todos los cristianos, vivimos con el pie levantado, listos para salir en dirección a donde el Señor nos envía para pregar el Evangelio. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a responder a esa realidad. La realidad de que la iglesia es una iglesia peregrina por naturaleza. Una iglesia que está en constante movimiento en dirección hacia los confines de la tierra, en dirección a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Pero que recordemos también que cada cristiano debe vivir con el pie levantado. Esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro estilo de vida. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, por la alegría profunda en nuestro corazón de que tú nos has invitado a ser parte de tu cuerpo. Gracias por haber transformado nuestra vida por el Evangelio y el poder del Espíritu Santo. Ahora te pedimos que nos ayudes a entender que eso ha sido con un propósito claro. El propósito de vivir con un pie levantado, listos y dispuestos para salir en dirección a donde el Espíritu Santo nos direcciona. Con un pie levantado, listos para pregar el Evangelio en la primera oportunidad. Con un pie levantado, listos para continuar en constante movimiento hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia peregrina. Una iglesia que tiene solo una puerta y es una puerta de salida. Ayúdanos como cristianos a estar con los ojos abiertos para ver esos carruajes, para ver a esos etíopes, para ver a esos eunucos que están buscando de Dios y que nosotros tenemos la respuesta. Que podamos estar dispuestos a hablar y a comenzar la obra maravillosa de la transformación en la vida de aquellos que ainda no lo conocen a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.